Canta esta canción conmigo, Si estoy contigo. Amén. Hay alguien que todavía pueda gozarse en esa noche. Conduciendo desmayar en mi andar, el sol se ha ido. Los amigos se dispersan y no están, siento el vacío. Cuando el mundo se levanta contra mí es cuando digo, me sostiene y me hace fuerte el saber que soy tu hijo. Solo existe un lugar donde encontrar aquel motivo que me hace respirar. Jesús, tú eres mi refugio, tú mi paz. Si estoy contigo sobre el mar puedo andar. Si estoy contigo ya no hace frío. Los fantasmas se miran y temblarán si estás conmigo. Si estoy contigo ya no hay motivos. La tristeza y la ansiedad ya no estarán si estás conmigo. Cuando siento desmayar en mi andar, el sol se ha ido. Los amigos se dispersan y no están, siento el vacío. Cuando el mundo se levanta contra mí es cuando digo, me sostiene y me hace fuerte el saber que soy tu hijo. Solo existe un lugar donde encontrar aquel motivo que me hace respirar. Jesús, tú eres mi refugio, tú mi paz. Si estoy contigo sobre el mar puedo andar. Si estoy contigo ya no hace frío. Los fantasmas se irán y temblarán si estás conmigo. Si estoy contigo ya no hay motivos. La tristeza y la ansiedad ya no estarán si estás conmigo. Si estás conmigo libre soy, no habrá más llanto ni dolor. Tuyo soy. Estoy contigo porque tú eres mi amante, eres mi sol, tú mi Dios. Si estoy contigo ya no hace frío. Los fantasmas se miran y temblarán si estás conmigo. Si estoy contigo ya no hay motivos. La tristeza y la ansiedad ya no estarán si estás conmigo. Si estás conmigo. Si estoy contigo ya no hay más frío. Si estoy contigo. Bueno, familia, muy buenas noches. Una vez más, aquí delante de Dios y contando con su compañía, con ustedes, dirigiéndome una vez más a su intelecto y tal vez a su corazón con la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Ayer tuvimos nuestro primer día de ayuno. Ayer les hablé un poquito de lo que era la autosuficiencia versus la fe. Y hablábamos de que a veces somos autosuficientes, queremos hacer las cosas por nuestra propia cuenta y dejamos de lado lo que tiene que ver con lo sobrenatural. Y por eso a veces, por ser tan autosuficientes, entonces descartamos el creer en lo que Dios puede hacer, ¿no? Hoy, segundo día de ayuno,
quiero hablarles de algo especial. Mañana se darán cuenta del nombre del tema, pero también quiero seguir con la misma línea de la fe, entendiendo lo que dice Hebreos 11.1. Hebreos 11.1 es muy claro, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es importante que tengamos esta definición muy clara en nuestro corazón y aún en nuestra mente. Es algo que nosotros esperamos, es una certeza, es algo que sabemos que sí o sí va a pasar, independiente de las circunstancias adversas que podamos estar atravesando. Sí lo vamos a recibir, sí lo vamos a tener, sí lo vamos a palpar. Y eso es algo que debemos tener nosotros como cristianos y debemos aprender y siempre debemos hacer. Dice la convicción de lo que no se ve, porque en este momento tal vez usted no lo está viendo, pero lo está anhelando en lo profundo de su corazón. Todo esto sumado a la oración y a la búsqueda de Dios se va a convertir en algo magistral, en algo sobrenatural que va a ser a nuestro favor y vamos a llegar a feliz término en aquello que pronto nosotros estamos pidiendo. Y aquí yo quiero preguntarle, ¿usted qué está pidiendo ahora? ¿O qué promesa el Señor le dio y usted está esperando respuesta aún? De pronto hace muchos años el Señor le prometió una restauración, una sanidad, y usted de pronto menguó en la oración, pero es tiempo de retomar esa oración genuina que hiciste algún día y apelar nuevamente a la fe. Pero a veces es la autosuficiencia la que nos hace menguar de nuestra verdadera fe. Romanos 10:17, mire lo que nos dice. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Qué importante, ¿no? Es importantísimo. ¿Cómo viene la fe? La fe es por el oír la palabra de Dios. Cuando yo vuelvo a las rutinas o a las disciplinas de volver a leer la palabra de Dios, mi fe sí o sí tiene que crecer. Pero cuando yo me alejo de la palabra de Dios, estoy esperando que alguien me dé palabra de Dios o me la dicte, me la diga simplemente así como un dicho, pero yo no escudriño, simplemente mengo en la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Cosas que debemos tener muy en cuenta, son claves, son claves. Si yo les preguntara ahorita, hombres de fe en la palabra de Dios, inmediatamente a mí se me viene a la cabeza Abraham. Abraham, un hombre que dice la misma palabra de Dios, que creyó en esperanza contra esperanza. El man tenía unas situaciones muy adversas y el Señor un día le llamó y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y él, sin pensar y sin saber para dónde iba, el man se fue. ¿Y por qué se fue? Porque él tenía fe, porque él creía en aquel que lo estaba llamando. Y él se fue para otra tierra lejana. Y tal vez dejó todo lo que tenía sin pensar. ¿Por qué? Porque tenía fe. Vemos y sabemos que por fe fue constituido el universo, fue creado, es por fe. Sabemos que Dios está por fe. Sabemos que Dios existe, Jesús existe, es por fe. Así no lo veamos, es una convicción que tenemos y no la estamos viendo. Y muchos hombres de la Biblia, podemos ver los grandes patriarcas, además de Abraham, Isaac, Jacob. Hay algo que me llama mucho la atención, las esposas de cada uno de ellos eran estériles y pasaron a ser fértiles a causa de ¿qué? De la fe. Y en el momento cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac allá en el monte como ofrenda, cuando ya lo iba a matar, pues Dios detuvo ese momento, pues que era como bien difícil, pero era por la misma fe que él tenía. Dijo, bueno, el Señor dijo que iba a proveer cordero. Él tenía aún la seguridad de que Dios tenía el poder de resurrección en ese tiempo. Eso lo sabemos, lo hemos oído muchas veces, ¿no? Vemos a Moisés, un Moisés que desde antes de nacer ya el Señor tenía planeado para preservar su vida. Cuando nació fue escondido porque en ese tiempo iban a matar los primogénitos o los varoncitos y fue guardado, y todo eso se hizo por fe. Y todo lo que empezó a hacer Moisés cuando ya empezó a ser el libertador del pueblo de Israel que estaba esclavizado, todo lo que empezó a hacer fue por fe, porque Dios le hablaba directamente. Él oía la palabra de Dios y simplemente actuaba. Cuando abrió el mar rojo, ¿por qué lo hizo? Puso su vara y por fe. Todo se mueve por fe. Y la fe es la que mueve la mano de Dios.
¿sí? La fe es la que mueve la mano de Dios, no mi conmiseración, no de pronto mi flagelarme, el, el angustiarme o el generar lástima a mi Señor. Eso no va a generar que su mano se mueva. Lo que genera que la mano de Dios se mueva es la fe. Esa fe, como hablábamos ayer, una fe que mueve montañas. A ese punto tenemos que llegar. A una fe inagotable, una fe que sea constante en nuestras vidas. Algo me dice, no sé, que eso ha menguado mucho. Eso ha menguado mucho hoy y es algo que tenemos que retomar. Para esta charla de hoy, quiero compartir algo que compartí que día eh, en un lugar que estuve y, y tiene mucho que ver con los milagros del Señor. Tengamos en cuenta que el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Por los siglos de los siglos es el mismo. Él es inmutable, Él no cambia. Juan 11. Yo le invito a que usted lea Juan 11, que vaya la palabra de Dios a ese capítulo. Y en Juan encontramos unos pasajes muy sobrenaturales acerca de lo que Dios o el Señor Jesús pudo hacer. Básicamente aquí habla de la muerte de Lázaro. Y ustedes saben muy bien qué fue. Dice el versículo 1, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Ustedes saben muy bien de quién estoy hablando. Marta y María pues eran muy allegados a Jesús, eran muy amigos, era donde el Señor Jesús llegaba a pernoctar, a descansar, a conversar de cosas allí con ellos, eran muy buenas amistades. Jesús se ausentó pues para no leer más, sino que contarles el resumen. Y mientras el Señor Jesús estaba como a 4 días de camino donde estaban ellos, enfermó Lázaro y murió. Llegó a oídos del Señor Jesús la muerte de Lázaro, enseguida se dispuso a venir, pero ya venía era ni siquiera al velorio, ni siquiera al funeral, porque el Señor llegó 4 días después de que ya habían enterrado a Lázaro. Pero aquí viene las enseñanzas, ¿no? Aquí viene algo especial. Salió una de las hermanas a decirle, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y el hubiera es una palabrita bien nefasta, bien molesta para muchos, el hubiera. Vean, si usted hubiera hecho tal cosa. O cuando le dicen a uno, ay, usted me hubiera dicho, yo le hubiera colaborado. Y tal vez si usted le hubiera pedido el favor a la persona en el momento, no le hubiera colaborado. Y la gente con el hubiera juega mucho, ¿no? Y las hermanas de Lázaro le dijeron al Señor, hubieras estado aquí como culpando al Señor que todo lo puede, al Señor todopoderoso, culpándolo de por qué su hermano estaba muerto. Pregunta, ¿cuántas veces de pronto nosotros no culpamos al Señor si tú hubieras hecho algo? Y yo he pasado por esa etapa de la vida, déjeme decirle que yo he renegado mucho en esa parte. Yo le digo, bueno, Señor, si vos sos tan poderoso, ¿por qué permitiste tal cosa? En algún momento de mi vida lo he hecho. Y es el sentimiento que tenían estas damas, ¿no? En ese momento, ¿ya? Entonces mire lo que pasa. El- en el versículo, en el versículo 17 del capítulo 11 dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania quedaba a 15 estadios de Jerusalén y muchos judíos habían venido a estar con Marta para consolarlas por su hermano. Entonces, aquí hay una parte importante que yo quiero que tengamos en cuenta. Hay un pasaje, un pedacito aquí que no lo encuentro aquí rápidamente, pero el Señor Jesús les dice que quiten la piedra, que quiten la piedra. En ese tiempo las sepulturas o las cisternas eran unas cuevas y lo que hacían era en esas cuevas meter al muerto y poner una roca grande. Entonces ahí también habla de que el Señor Jesús lloró, se conmovió y que tales y pascuales porque los amaba. Pero hubo una enseñanza ahí especial cuando el Señor les dice que muevan la piedra. Y uno me pregunta, bueno, si el Señor es todopoderoso, ¿por qué no hizo el milagro completo? ¿Y por qué no lo sorprendió de manera completa? Porque él mismo no movió la piedra, hubiera dicho, ábrete sésamo y la piedra se hubiera abierto. Eso lo hubiera podido hacer. Él tiene el poder para hacer eso. Pero cuando dice que quiten la piedra, era un trabajo meramente de humanos. Era un trabajo real. De pronto eso no necesitaba nada sobrenatural. Y el Señor a veces nos dice eso a nosotros. Tenemos que nosotros
mover la piedra. ¿Cuál piedra nosotros debemos mover en este tiempo? Es la piedra de la incredulidad, esa piedra de corazón duro. A veces nuestro corazón se endurece tanto que se vuelve una piedra y esa piedra hay que removerla para poder que venga el milagro simplemente. O si no, no va a pasar. Y como les digo, él hubiera podido hacerlo todo, pero a veces nosotros necesitamos hacer algo, nosotros necesitamos remover algo para dar paso a lo sobrenatural. ¿Qué pasó luego? Inmediatamente removieron la piedra, que fue lo que el Señor Jesús pidió. Le dijo a Lázaro, levántate y anda. ¿Sí? Y se levantó y andó. No, anduvo. Se levantó y anduvo. Y anduvo Lázaro. O sea, pero lo que quiero que entendamos es que si el Señor Jesús pudo hacer eso en ese tiempo, si usted cree que es el mismo hoy, ¿será que no puede hacer algo en su vida? Y tal vez lo que estamos padeciendo usted y yo no es tan grande como lo que estaba viviendo la familia y Lázaro. Lázaro llevaba 4 días muerto. Y póngase a investigar, a averiguar qué pasa con un cuerpo que ya después de 4 días ha muerto. O sea, ya me imagino que empieza la descomposición, se empieza a descomponer, se empieza a dañar. Y dice la misma Biblia que ya hedía, olía feo. Entonces mire el milagro que el Señor Jesús hace allí. El man restaura de una manera impecable, de una manera sobrenatural, de una manera creativa el cuerpo de Lázaro, porque ya estaba podrido. Entonces él empezó a restaurar la parte ósea, a restaurar venas, tendones, todo su organismo interno empezó a restaurarlo, fue restaurado. Y algo que yo entiendo es que el Señor nunca ha perdido su origen de creador. Él puede hacerlo de nuevo. Por ahí hay un pasaje que dice que si el barro se echa a perder en manos del alfarero, Él puede hacerlo de nuevo y hacer algo nuevo. ¿Ya? Entonces eso es importante. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Son cosas que nosotros debemos creer para poderlas ver, para poderlas vivir, para poderlas palpar. Entonces mire, la pregunta es, ¿qué de pronto usted está viviendo y por qué se ha posado sobre usted, sobre la cueva de su vida, una roca de incredulidad, perdón? A veces no creemos. ¿Por qué no creemos? ¿Qué está pasando en nuestro corazón? ¿Qué nos está robando la fe? ¿Qué nos está robando el poder volver a creer en nuestro Padre Celestial? Pregunta sería, ahí rápidamente, si te devuelves 2 capítulos, está Juan 9, dice, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Aquí hay otro tema que en algún día lo podemos ampliar, pero el mancito estaba ciego desde que nació. O sea, el man ciego nació ciego. No vio nada, nunca conoció nada, nunca vio colores, nunca vio figuras, nunca vio naturaleza, nada, porque nació ciego. Entonces tengamos en cuenta de pedacito por qué, porque ahorita les explico. Resulta que los discípulos, ¿no? Y mire ese espíritu que tenían los discípulos de razonamiento y de señalamiento y de juicio. Bueno, Señor, ¿y quién pecó? ¿Quién la embarró, él o los papás para que naciera ciego? A veces apelamos que a alguien le va mal, que alguien se enfermó, fue porque simplemente están en pecado, ¿ya? Están en pecado. Entonces, las personas que a veces se consideran a sí mismas que son pecadoras, que están pecando, esas que se autoflagelan, piensan que el Señor no va a hacer nada en sus vidas porque están en pecado. No, el Señor simplemente mira a quién va a sanar y a quién no. Y ahorita vamos a ver un ejemplo que es mucho más contundente y nos damos cuenta de algo que es increíble, pero el Señor aún puede sanar a alguien sin que la persona crea, solamente porque a Él le place. Pero ¿qué pasó con este ciego de nacimiento? Le dijo, venga hermano, y el Señor le echó un escupitajo en el piso, hizo lodo, le echó en los ojos y le dijo, vaya, lávese al estanque. El ciego inmediatamente recuperó la vista y supo dónde era el estanque. Solamente por sonido sabía que por ahí corría agua, que por ahí corrían los niños, pero él no sabía lo que era un estanque, pero él corrió y se lavó en el estanque y fue sano. El Señor arregló, sanó, restauró, volvió a crear un cableado interno que el ciego no conocía. Él puede hacer de nuevo todas las cosas. Él puede sanar tu pasado, Él puede transformar tu corazón, Él puede sanar ese corazón herido, Él puede transformar absolutamente todo y que todo sea nuevo como le pasó al ciego. Pero es cuestión de creer. Pero es que el Señor lo vio. No el ciego tal vez vino, vea, sáneme a mí. No,
como a veces los leprosos le salían al encuentro, o mucha gente le salía al encuentro, solamente me bastará tocar el borde de tu manto, decía uno, o con tu sombra sanaré, decía otro, ¿no? Pero el Señor Jesús salió al encuentro del ciego y fue sano, pero ojo, con el milagro tan impresionante que hizo en la vida del ciego. Un hombre que no conoció los colores de la vida, los colores de la creación. El Señor tuvo que restaurar eso, porque Él llegó a su tiempo, al momento. No sé qué edad tenía, pero ya era un adulto o un adolescente, no sé. Pero todo lo que había vivido y dejó de ver, el Señor lo hizo ver, lo restauró. Eso es impresionante. Más atrás, me estoy devolviendo en la palabra de Dios. En Juan 5, hay un pasaje impresionante que a mí me encanta. Yo lo he compartido muchas veces a ustedes lo han leído, lo han estudiado, lo han meditado, impresionantes ustedes con este pasaje. Es el paralítico de Betesda. Resulta que ahí se reunían pues todos los enfermos, todos los que tenían COVID-19, COVID-18, COVID-30, todo el mundo se reunía ahí. En el momento, los agripados, los paralíticos, los leprosos, los que tenían varicela, los que tenían de todo, los que tenían pereza, los que le dolía todo, ahí se reunían, esperando que de vez en cuando viniera un ángel y moviera la piscina que había ahí entre ellos, una piscina que además estudiando no era tan agradable, pero el Señor Jesús pasaba por ahí, iba a celebrar una fiesta y pasaba por ahí, y resulta que el Señor Jesús vio, y tengamos en cuenta algo, el paralítico no vio a Jesús. Jesús vio al paralítico y se le acercó y se dio cuenta que llevaba 38 años. Le dijo, hey, ¿vos querés ser sano? Sí, pero es que nadie me mete. O sea, ni siquiera reconocía a aquel que le estaba ofreciendo la sanidad. Aquí hay algo. Nosotros sabemos que el que me ofrece la sanidad es Jesús, pero a veces ni siquiera lo reconozco. A veces no reconozco que Él es el que me puede sanar, que Él es el que me puede restaurar. Y somos autosuficientes y buscamos el remedio, la cura en otras cosas que me ofrece el mundo. Otro tipo de estanques. Tal vez algunos están esperando que se mueva el estanque del agua pues para irse a meter y ser sanos, sabiendo que el Mesías está pasando, el Maestro, el que murió en la cruz, el que recibió laceraciones e hicieron llagas en su cuerpo, y de esas llagas salió sangre, y de esa sangre fue que nosotros recibimos sanidad. Y se nos olvida porque no lo conocemos. El paralítico no lo conoció. En ningún momento lo conoció. No sabía ni siquiera quién le estaba hablando. Entonces el Señor le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y el man fue restaurado de sus rodillas, de sus piernas, se paró. El man ni gloria le dio a Jesús porque no lo conocía. Entonces es necesario conocerlo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y quién es la verdad? Jesús. Tenemos que adentrarnos a un conocimiento tremendo. Pero lo que yo quiero que miremos aquí, que es extraño, ese man no tenía fe. El paralítico de Betesda no tenía ningún tipo de fe en Jesús. Tal vez tenía fe los primeros años o los primeros meses que se fue a aposentar allá porque estaba esperando un movimiento del agua. Pero ya se acostumbró a vivir como paralítico. ¿Cuántas personas no se acostumbran a vivir así? Esperando a que pase algo y espere, ay, el Señor lo va a hacer, hablando pues en esos términos que usamos nosotros, ay, el Señor lo puede hacer, el Señor lo puede hacer, el Señor lo puede hacer, y pasan 38 años y no lo ha hecho nada porque no conozco a aquel que lo puede hacer. Entonces mire lo importante, pero el Señor se acercó y sanó. ¿Cuántas veces usted dijo, ay, mira, ese señor de al frente, desgraciado, le pega a la esposa, lo he visto con otra vieja, y el Señor lo sanó, o fue sanado? O sea, mire que el Señor a veces sana a quien quiere. El paralítico tenía que ser parte de la Biblia. Usted era pues porque era parte de la Biblia, pero fue sanado, ¿no? Pero a mí me impresiona eso. Me impresiona muchísimo eso. Otro, en Lucas 7 también hay una historia ahí, ya para que vamos terminando esta partecita. Y es sobre una mujer que había quedado viuda y de repeso se le muere el hijo. Lucas 7:11. Dice, Jesús resucita al hijo de la viuda de Nahum. Jesús dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca a la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con él ya mucha gente. Y cuando el Señor la vio, ojo con esto, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Esto me parece a mí brutal. ¿Por qué? Porque es que el Señor le salió otra vez al encuentro a alguien que estaba llevada. Esta persona estaba
totalmente triste. Esta persona estaba desahuciada en su área emocional. Esta persona no quería nada en ese momento. Había perdido a la esposa, ahorita pierde a su hijo. Pero dice que el Señor la consoló. ¿Y qué le dijo? No llores. No como cuando uno le dice, deja de llorar, que uno le dice a los hijos, deja de chillar tanto. No, yo me imagino que fue y la abrazó. Y aquí un atributo precioso al Consolador, del Espíritu Santo, consolar. Y el Señor Jesús consoló. Entonces miren, a la luz de estos pasajes, de estas 4 historias, nos damos cuenta de que el Señor puede hacer cosas sobrenaturales. Él es impresionante, es el calificativo que yo puedo darle ahorita. Es sobrenatural. Y yo quiero que miremos, ¿será que sí de verdad conocemos a aquel que puede operar la sanidad? ¿Cuántos de ustedes de pronto están padeciendo una situación difícil ahorita? Ustedes no han sido ajenos a mis testimonios con respecto a mi esposa. Mi esposa, 12 cirugías y hasta más. Y muchas de ellas para mí fueron difíciles, sobre todo la última. Recuerdo que tenía un promedio de demora de la última cirugía de 2 horas y media, algo. Y se demoraron 3 veces menos y me llamaron. Ese día yo sentí morir, la verdad. Y el médico me estaba esperando y una enfermera me llamó mucho antes del tiempo predeterminado porque la cirugía era complicada. Y me llamaron y había pasado muy poco tiempo y yo temblaba y el médico, yo pensé que me iba a decir algo malo. Su esposa no aguantó, cosas así, porque en medio de la espera es difícil, ¿no? Pero me dijo, todo fue un éxito, todo salió bien. Y le daba yo la gloria y la honra al Señor. Pero no hay nada más difícil que tener a alguien o tener una situación en la cual yo tengo que depender exclusivamente de Dios, porque mi autosuficiencia a veces no me deja confiar totalmente en lo que Dios puede hacer. Mi invitación en esta noche, ¿cuál es? Que volvamos a confiar, que volvamos a creer, que nos aferremos al Señor. Mire que si algo que les he enseñado yo es que todo es pasajero, todo pasa, todo lo que estés viviendo ahorita va a pasar. Si estás viviendo un buen momento, también considero que va a pasar. Si estás pasando por una situación adversa, también va a pasar. Pero lo que siempre tiene que reinar en nuestro corazón es la fe y la confianza en que Dios puede hacerlo de nuevo. Que para Él no hay nada difícil, que para Él no hay nada imposible. Que Él está dispuesto a sanar, a restaurar y a renovar tu vida una y otra vez. Porque Él es el Dios de los imposibles. Hijitos de Dios, y el Señor les bendiga grandemente. Espero esto sea de edificación. Yo sé que lo he compartido muchas veces, pero espero que sea para ustedes algo que les bendiga en sobremanera. ¿Listo? Mañana estaré con ustedes una vez más, compartiendo un tiempo, y les estaré informando de qué se trata, y espero que no se pierdan estos videos. Sigamos en oración por nuestro pueblo, por nuestro municipio, por nuestra gente, por nuestras familias. ¿Listo? Les extrañamos mucho. Yo no veo la hora de verles, de abrazarles y estar con ustedes una vez más. No veo la hora, pero hay que esperar. Pero sobre todo, tengamos mucha fe. Un abrazo, que el Señor les bendiga de una manera rica y abundante. Muchas gracias.